Buenas chicos y chicas, este es un nuevo vídeo de aquel verano búlgaro del 94, por desgracia del tiempo, porque ya un poco quiero evolucionar. Este será el último ya programa de mi podcast y para ello tengo un invitado que, bueno, puedo decir con certeza con él empezó todo porque lo vi una vez en YouTube que estaba haciendo un vídeo con Miguel Quintana y entonces desde a raíz de ese vídeo me dije, bueno, yo también quiero hablar del fútbol búlgaro como hace mi invitado, Shane Silveira, del fútbol ruso con su cuenta de Minuto Ruso. Bienvenido, Shane, ¿qué tal estás? Buenas, amigo. Muchas gracias por esa presentación. Y como digo yo siempre, la suerte que tenemos en Internet es que tenemos la libertad de hablarle de lo que más nos gusta. Y si lo que más te gusta es el fútbol checoslovaco del año 55, pues adelante. Sí, bueno, eso es bastante complicado. Bueno, sí, porque yo, por ejemplo, hay a veces que me preguntan de futbolistas así bastante atrás en el tiempo y yo pues me pierdo un poco, pero bueno. No, no pasa Eh, nada. A mí me pasa, ¿eh? Si sí, te sí, soy sí, sí, sincero. sí. Yo empecé a seguir el fútbol ruso en la época moderna y tengo 23 años. Entonces, lógicamente, yo no vi jugar a la URSS. Claro, Mis claro. conocimientos son de lo que he podido rescatar y tampoco he tenido tanto tiempo de rescatar, no soy un experto en fútbol internacional histórico. Entonces, pero sí que es cierto que la gente a veces tiene la sensación de que si tienes una cuenta de fútbol búlgaro lo vas a saber absolutamente todo de la historia, de la actualidad, de todas las competiciones y, a ver, paciencia, paciencia. Sí, eso me pasa a veces, pero bueno, yo digamos que por desgracia porque yo cuando vine aquí en España en 2001 era muy difícil saber algo de Bulgaria. No había, bueno, yo en ese tiempo no tenía ni internet ni nada, hasta que, cuando comencé a usar internet en 2006, que ya tenía ordenador, pues, y además con ordenador solo te sabías los resultados y nada más. Era muy difícil saber las cosas. Y bueno, tenías también la prensa que aquel tiempo pues estaba un poco ya desarrollando desarrollándose por internet y era muy complicado saber lo que pasaba. Y bueno, pues era bastante complicado y y para ver los partidos también era bastante difícil. Antes lo tenía la cadena pública y solo echaba un partido a la semana y era bastante complicado. Y a raíz en los últimos 10 años ya se pueden ver todos los partidos, estés donde estés. Y bueno, te quería preguntar un poco cómo comenzó todo esto de tu pasión por el fútbol ruso. Bueno, yo empecé a seguir al Spartak de Moscú hace, no sé, 12 años aproximadamente. Cuando Eh, jugaba Ibelín Popov. no, antes de eso, mucho antes, con Roman Pavlyuchenko, con Steve Pretikosa. Pero yo conocí el Spartak por el PES 2008. Siempre cuento, cuando me preguntan, siempre es lo mismo, ¿eh? No os vayáis a querer que cambie, pero yo jugaba con mi hermano mucho a la Play y nos gustaba mucho echarnos partidos en plan, bueno, yo me cojo uno de Liga Española y tú otro de Liga Española, luego jugamos entre equipos de Premier, luego entre equipos de Italia y alguna vez acabamos en la Liga A, que eran los resto de equipos de Europa. Y yo me cogía un equipo que iba de rojo, sin tener ni idea. O sea, yo tenía 12 años y me cogía el Spartak de Moscú. Me hizo mucha gracia el Spartak de Moscú y sus nombres. Además, aquel año coincidió con Eurocopa. Entonces, yo vi la Eurocopa conociendo algunos nombres de la selección rusa, sin saber yo no había visto mucha cosa de fútbol ruso, lógicamente tampoco había formas de verlo. Y a raíz de ahí empezó un interés que fue creciendo poco a poco. Primero empecé siguiendo al Spartak, siguiendo sus resultados, siguiendo sus plantillas, jugando más partidos a la Play que viéndoles en la realidad, porque no tenía forma de verles. Pero luego ya a partir de 2012, 2013, que Internet va evolucionando, justo pues un poco como a ti te pasó, que ya podías ver más partidos, se podía seguir de forma más asidua, empecé a seguir más el campeonato, me empezaron a gustar rivales y llegó un punto en 2014 que yo seguía mucho la liga rusa y tenía otros proyectos en Internet, tenía una cuenta del Manchester United, a mí me gustaba mucho utilizar Twitter como herramienta para contar lo que veía
y dije, oye, pues ¿por qué no voy a hablar de fútbol ruso? ¿Por qué no me voy a crear una cuenta de fútbol ruso? No sabía si había más gente. La verdad es que yo, digamos que yo usaba Twitter, pero no terminaba de localizar las cuentas de fútbol, iba un poco perdido. Y me salté a la piscina de crear Minuto Ruso. Y, creé un podcast también y nada, pues desde entonces lo he seguido todavía más y cada año más, cada año intentando profundizar un poco más, ver más ligas, ver más equipos, bajar más en divisiones e intentar aprender pues siempre un poquito más hasta hoy que tengo Minuto Ruso, que es como el proyecto de mi vida, porque al final es el proyecto al que más horas y más tiempo le he dedicado y nada, pues disfrutando un poquillo de fútbol ruso cada fin de semana. Yo te quería preguntar, ¿tú qué has estudiado o qué carrera has estudiado? Bueno, yo estoy acabando comunicación audiovisual, que estoy acabando la carrera. De hecho, solo me queda el TFG, que es con lo que me pondré después de esta entrevista, el trabajo de final de grado. Y bueno, yo en principio estudio para ser comunicador, luego veremos hasta dónde me lleva la vida, ¿no? Pero esa es la intención. Hombre, has elegido, pues, digamos que el minuto ruso te ayuda a desarrollarte en tu profesión. La verdad es que está bastante interesante. Yo te quería preguntar, ¿cuándo comenzó el proyecto? ¿En qué año? ¿Cuándo empezaste a crear este imperio del minuto ruso? En 2014. O sea, antes sí que había hecho alguna cosilla en páginas web escribiendo sobre fútbol ruso y hablaba un poquillo en Twitter, pero creo que fue en noviembre de 2014, finales de octubre, principios de noviembre de 2014, dije, no, voy a crear un proyecto. Al principio se iba a llamar La Hora Rusa, pero no me terminaba de convencer, no me encajaban las piezas y en algún lapso así mental dije, Minuto Ruso, hostia, qué bien suena, pues venga, para adelante. Tú has probado casi todos los formatos. Tienes una cuenta en Twitter, en Instagram. También he visto que tenías un blog. Estás en YouTube. Ahora mismo hace poco, recientemente has pasado a Twitch. ¿Cuál es el formato, digamos, que más te guste? ¿Qué más te gusta? Uf, todos tienen sus cosas positivas y todos tienen sus cosas negativas. YouTube me permite prepararme bien mis vídeos, me permite desarrollarme como comunicador y al final Minuto Ruso lo utilizo mucho también para desarrollarme yo como comunicador. Y YouTube me permite explotar varias facetas, mejorar delante de la cámara. Además, creo que en el año y pico que llevo en YouTube se ha notado cierta mejoría y soltura delante de la cámara. Pero el problema que tiene, por ejemplo, YouTube es editar, me cuesta ponerme a editar, se me hace muy largo estar editando vídeos de más de 15-20 minutos. Me gusta mucho la radio, pero reconozco que la radio individual es muy difícil, es la ventaja que tiene YouTube. Yo puedo hacer YouTube de forma individual, pero hacer un programa de radio, un podcast de radio semanal sin colaboradores se puede hacer duro, eh, sobre todo a la hora de llegar a más Doy fe, gente, claro, de doy crear fe. debates. Yo, de hecho, tuve un podcast que se llamaba El Podcast, y donde sí tuve invitados y colaboradores semanales, y creo que fue el podcast de fútbol ruso con el que más disfruté porque yo era conductor y tenía a Luis de Korovka Fútbol, venían un par de amigos, venía Sergey, venía bueno, que Sergey que es ruso, vive en Valencia pero es ruso y también encontraba mucho de fútbol, venía un periodista también de Rusia que de vez en cuando venía a hablar, entonces venía Nil Córdoba, que también se comía mucha liga rusa, entonces eran debates muy interesantes. YouTube te permite trabajar tú solo, porque además son vídeos más cortos, entonces no estás tan exigido. Y un podcast, a mí me gusta mucho la radio, pero de forma individual es difícil. Y ahora estoy probando con Twitch, que también me gusta mucho y se asemeja un poquillo más a la radio, quizás, porque estás mucho tiempo sin edición o más a la tele en directo. Y no sé, yo intento sacar provecho de todas las plataformas, intento aprender con todas y intentar, al final no tienes tiempo para todas, ¿no? Yo, por ejemplo, Instagram es en la que menos uso. Pero intento, pues eso, adaptarme a todas, probar todas y ver qué partido se le puede sacar a todas las plataformas. No, sí, yo creo que todo el mundo que te siga ve que trabajas todas las plataformas, no sé cómo lo haces, tanto escribes en Twitter como en Instagram, haces vídeos cada semana y la verdad es que está bastante, bueno, digamos, yo también intento hacerlo, pero me cuesta bastante. Y además también haciendo digamos, tú haciendo la carrera y yo el máster también se hace muy, muy duro. Sí, yo Mm, ahora este año tengo una suerte de que, bueno, la suerte o la no suerte, ¿no? Pero he tenido un año, estoy en mi quinto año de carrera, digamos, me quedaban algunas asignaturas sueltas
entonces he tenido más tiempo libre de lo que sería normal. Sí que estoy apuntado en la academia de inglés para sacarme el B2, que también me quita muchas horas, pero si por ejemplo el año que viene hago un máster o sigo estudiando, al tener esas cargas de horas se hace difícil. Yo otros años no he podido seguir el ritmo de trabajo que estoy teniendo estos años. Por ejemplo, cuando tenía el podcast, hacía el podcast a la semana y no me daba el tiempo para más. Y ya hasta el podcast me costaba, porque tienes clases por la mañana, tienes clases por la tarde, y al final es duro porque además el problema del estudiante es que te tienes que llevar siempre trabajo a casa. Es decir, el trabajador tiene su trabajo, está en su oficina o en su empleo, sea más duro o menos duro, llega a casa y ya ha acabado su jornada. Claro. Pero el estudiante tiene que seguir y nunca sabes si te van a mandar un trabajo, si te vas a encontrar con algo nuevo que te fastidie tus planes de grabación. Realmente crear contenido cuando eres estudiante no, no es sencillo. No es recomendable. No, no, no. Es renunciar a mucha vida social. Voy a crear un poco de debate, ¿no? Am, la, ver- bueno, digamos, hay personas que están en contra y hay personas que están a favor. Pero ¿a ti te importaría que te patrocinase una casa de apuestas? Creo que habría que verse en la situación de que llegue una casa de apuestas y te ofrezca dinero. A mí no me ha pasado, yo no cobro por hacer minuto ruso. Por ejemplo, Y ese es, sí. poniendo un ejemplo, digamos, creo que Maratón tiene bastante mercado en Rusia y también fue patrocinado o lo es, no sé, del Sevilla. Si te lo ofrece, ¿tú digamos, qué harías? Como digo, habría que verse en la situación. Si yo tuviese la situación de poder rechazarlo, lo rechazaría. No, no estoy a favor de los anuncios de las casas de apuestas. No estoy en contra del mundo de las apuestas, pero no creo que hacen un abuso continuo de anuncios. Están todo el día comiéndote con anuncios y no sería bueno que una persona que llega a mucha gente, en mi caso yo no llevo a mucha gente, ¿no? Pero sí que hay youtubers que llegan a mucha gente y si están patrocinando apuestas están incitando a que mucha gente menor de edad o gente que igual no tiene control de las emociones pueda apostar. Pero como digo, hay que verse en esa situación, porque igual yo sí quiero tener un proyecto con el que vivir y a mí no me llegan los ingresos para vivir y llega una casa de apuestas que me ofrece garantías para poder dedicarme a ello, pues igual lo aceptas, igual es a lo que te tienes que agarrar. Yo no creo que es un debate difícil. Yo no tengo esa tesitura, pero yo, por ejemplo, ahora no cobro por minuto ruso. A mí me encantaría cobrar por lo que hago, invierto muchas horas en algo que no me da dinero. El día de mañana voy a tener o que dejar una cosa o que buscarme otra. Pero claro, hay que verse en esa situación. No, no es fácil. Te quería preguntar, hay mucha gente que ahora mismo estoy viendo que también se están abriendo cuentas, también, digamos, están siguiendo lo que tú has iniciado y lo que yo también estoy haciendo, que es tener una cuenta ya sea en Twitter o en Instagram, también están apostando mucho por el podcast también. ¿Qué consejo les darías a todos ellos? Bueno, lo primero, felicitarles por tener la iniciativa de tener una cuenta distinta, de apostar por un fútbol distinto. La verdad es que, como dices, está creciendo. Fútbol Báltico, por ejemplo, es una cuenta que mola mucho porque te informa de varias ligas. A mí personalmente, como persona interesada en el fútbol internacional, me encanta que existan esas cuentas porque no se puede llegar a todo. Es impensable poder llegar a todo. Y mi consejo es que tengan paciencia. Creo que ahora sí que hay la suerte un poco de que somos muchas cuentas y más o menos siempre nos vamos retuiteando un poco unas a otras, entonces vas llegando un poco al público de todos. Pero yo, por ejemplo, cuando empecé con Minuto Ruso en 2014, estuve durante 2 o 3 años sin subir de 400 seguidores, de 500 seguidores. Y van a llegar puntos en los que no haya interacción. Va a haber momentos en los que haya mucha interacción, pero va a haber otros momentos en los que se pierde el interés. Y lo que hay que tener es, sobre todo, paciencia, que a mí a veces me ha faltado, también lo voy a decir, pero hay que tener paciencia y tranquilidad a la hora de, bueno, sabes que te estás dirigiendo a un nicho pequeño, sabes que de eso seguramente no puedas vivir, o igual tienes la suerte y sí, pero hay que tener paciencia. No, yo también doy digamos, el mismo consejo. Yo a veces al principio no avanzaba nada. Bueno, me ayudaron muchas cuentas digamos, me han ayudado muchas cuentas en crecer, pero ahora mismo me lo estoy tomando mucho más a la ligera en lo de los seguidores. Ya Eso no es bueno. eso no lo tengo muy en cuenta, la verdad, tampoco, y tampoco estoy muy, digamos, muy pendiente de los
digamos, seguidores o los que me escuchan en el podcast, lo hago mucho más por gusto, pero también a veces me pasa como recientemente, pues, digamos, colgué un vídeo corto en Twitter y mucha gente lo apoyó y le hice un retweet y hasta, bueno, digamos, medio cogieron de marca y lo publicaron ellos. Encima, el CSK no lo escribieron bien y bueno, pero al No, final, es que los el medios fi- tradicionales le echan muchas narices siempre. Se sí, sí, aprovechan sí. mucho del trabajo de otros. Bueno, yo me Está, quejé, está muy feo, pero pero es así. Hay muchos medios que aprovechan cuentas que igual no tienen el suficiente altavoz como para protestarles y que se note esa protesta, claro, pero bueno, es lo que hay a veces. O sea, tampoco. Yo cuando estaba en somosdepor.com, que era una web aquí de Coruña, un medio coruñés donde, bueno, éramos pequeñitos, pero teníamos nuestras acreditaciones en primera división. Y muchas veces subíamos vídeos de la afición y tal, y siempre había lío con que si Movistar subía un vídeo, con que si Cuatro subía otro, y al final poco se podía hacer más que amenazarles de, oye, citadme o vamos al juzgado. claro, claro. Yo tuve la suerte de que digamos, pusieron el tweet con mi cuenta y todo, y la verdad es que estoy muy contento. Y lo que Ah, más me bueno, entonces perfecto sorprendió, eso. y Entonces, entonces inmenso eso. claro, y lo que más me sorprendió es que, bueno, el staff técnico del CSK de Sofía, que era sobre el que era el tweet, me felicitó por la difusión que tuvo, y eso para mí la verdad es que fue lo mejor. También es lo bueno a veces con esto que los propios clubes a veces se dan cuenta y ayuda mucho. Yo creo que joder, lo primero enhorabuena lógicamente, pero que mola mucho cuando un club te da un me gusta o se da cuenta de que estás ahí y se agradece mucho porque dices, oye, estoy aquí informando, daros cuenta, chicos, que estoy haciéndoos un favor. Realmente tu trabajo es impresionante y estás haciendo que a mucha gente llegue el fútbol búlgaro. Yo no tenía ni idea de fútbol búlgaro. Ahora te leo, no puedo ver los partidos porque no tengo ese tiempo, me gusta mucho ver fútbol, pero me entero de los resultados, me entero de algunos highlights, veo algunos highlights que va subiendo y eso antes no estaba, me refiero, tú estás haciendo que mucho público español o hispano o incluso de otros idiomas lleguen al fútbol búlgaro. Claro, claro, y también hay gente, bueno, a ver, esto es un poco, a mí no me gusta, pero bueno, también hay muchos búlgaros que, bueno, que han vivido aquí toda su vida y han olvidado bastante el búlgaro, o ya no se acuerdan tanto, o hay gente, digamos, que tiene una madre o un padre búlgaro y uno español, o de la nacional que sea, y bueno, también se puede enterar un poco de Bulgaria, de su país. Entonces, eso también me reconforta. También hay cuentas que han creado, hubo una cuenta que un brasileño creó sobre el Ludogorets porque su abuelo era búlgaro y también eso también te toca la patata porque Sí, sí. quieren Por recordar cierto, sus raíces y eso es Los, muy los, bonito. los brasileños son unos locos y unos enfermos del fútbol, tío. O sea, lo digo totalmente en serio. Yo pensaba que en España estábamos locos porque en España se destila mucho que haya cuentas sobre fútbol inglés, sobre fútbol extranjero, pero en Brasil hay un millón de cuentas de gente que sigue cualquier rincón del planeta, ¿eh? O sea, es impresionante. Sí, 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 pero digamos, ¿quién te parece más loco? ¿Los brasileños o los argentinos? Bueno, los argentinos tienen una pasión especial. Yo este año además estoy en un equipo que está entrenado por un técnico argentino y transmite una pasión que a mí personalmente como amante del fútbol me encanta. Tienen una pasión distinta, lo viven de otra forma. Yo estuve hablando con Lucas Masuero el argentino del Lokomotiv Plovdiv y la verdad es que se nota muchísimo porque ya me contó digamos, en privado que le pone mucha pasión en el vestuario y los demás pues como que todavía no le entienden esa pasión y todo eso. Y Sí, sí, más fríos. eso es interesante. A ver, traer a gente digamos, en tu caso, cuando fue el podcast, y no sé si vas a traer alguna entrevista de algún futbolista en tu cuenta de YouTube, ¿cómo consigues que un invitado venga?
es muy difícil. Bueno, depende de quién sea. Normalmente yo cuando traje invitados como colaboradores eran amigos, era gente que ya conocía. Por ejemplo, a Sergei, primero en su día lo había entrevistado para hablar del Spartak de Moscú hace ya bastantes años. Y luego, bueno, yo tuve relación con él, hablé mucho, incluso el año pasado él iba a Galicia de viaje y pasaba por Burgos y nos conocimos en persona. Y en ese caso, en el caso de Luis de Carovca Fútbol o en el caso de Nil Córdoba, son colegas, ¿no? Luego ya jugadores, pues supongo que como tú intentas ponerte en contactos con ellos o con los clubes. En Rusia sí que son un poquillo más cerrados a la hora de dar entrevistas. Yo pude entrevistar a Driussi, el Zenit y a Cristian Nova, pero normalmente los correos que envío no me los contestan. He pedido entrevistas a Spartak, he pedido entrevistas a Krasnodar y les cuesta un poquillo más aceptar. También la barrera del idioma a mí me cuesta, yo no hablo ruso, entonces a la hora de comunicarme con los clubes se me hace un poco difícil. Pero bueno, llamando a puertas, las entrevistas y las colaboraciones al final es llamar a puertas y no echarle miedo. Yo aquí reconozco que a veces soy un poco cagón a la hora de pedir entrevistas o colaboradores porque tengo la suerte de conocer muchos periodistas y mucha gente o gente que me ha invitado a sus programas y luego yo aún no les he invitado al mío y no porque no quiera, sino porque a veces me cuesta decir, oye, ¿te apetece pasarte tal? Soy un poco aún tímido. Bueno, eso cambiará con el tiempo, yo creo. Yo la verdad es que en ese aspecto, pues no, he hecho bastantes cojones. No sé Sí, si se puede decir, no sé si se puede decir en un en podcast. Evox sí, en Evox sí. Y bueno, yo creo que yo utilizo una palabra que está un poco fea, pero les seduzco un poco. Em, Les les, peloteas. sí, sí, los peloteo bastante y además con algunos durante bastante tiempo hasta que caigan. Pero bueno, cada uno tiene su método y Su bueno, técnica. lo mejor es ser sincero, transparente con ellos en todo lugar y sobre todo que cuando hagas una entrevista ellos se lo pasen también bien, porque eso es bastante importante para que no se sientan como un poco utilizados o no sé cómo definirlo, pero eso hay que cuidarlo bastante. Em, tú, am, tú me has dicho que bueno, que sigues al Manchester United. ¿Viste la era de Berbatov en el Manchester United? Hasta este año que reformé la habitación tenía un póster de Berbatov en mi habitación. Berbatov fue uno de mis futbolistas fetiches desde el principio. Lógicamente, yo ahora veo el fútbol de una forma muy distinta como lo veía en 2008 o en 2010. La edad te permite aprender también de fútbol, pero para mí Berbatov era un futbolista súper fetiche. Y hoy en día intento rescatar muchos partidos de la época de Ferguson, para poder conocer un poco más, para poder verlo con ojos más de adulto, digamos, ¿no? Y no tanto de niño. Y cada vez que veo a Berbatov es una maravilla, era un futbolista, era un adelantado a su época. Era un futbolista que hoy en día triunfaría, o sea, ya triunfó, ¿no? Es un futbolista que jugó en el Tottenham, en el Manchester United, que jugó, Sí. ¿sabes? O sea, tuvo una carrera impresionante, pero creo que incluso en el fútbol de ahora, donde los delanteros son más móviles y donde la técnica en el punta se agradece un poco más, creo que podría ser un futbolista todavía más diferencial de lo que ya fue en su día, que en su día era un jugador impresionante con Rooney, con Tevez cuando estaba. Tevez, bueno, no sé si llegó a coincidir con Tevez, pero bueno, con Rooney, Sí, 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 un poco, un año creo. sí, con Nani, bueno, era una dupla impresionante aquella. Yo estuve hablando en una entrevista en el Rincón del United y yo concluí con que era un futbolista que no lo entendían, que digamos que su juego no lo entendía la gente porque yo he visto entrevistas suyas y él, digamos, le dicen, pero tú ¿por qué hacías esto tal? ¿Por qué no lo hacías tal y cual? Entonces él decía, no hay que hacerlo así, hay que hacerlo de otra manera, no sé qué. Entonces yo creo que era un delantero muy incomprendido, para su época. Sí, era un jugador con una sensibilidad y una lectura de los espacios que es más propia de ahora que de antes, ¿no? Yo me acuerdo de un partido ante el Tottenham que el United tiene que remontar, que además había hace algunos meses, y si mal no recuerdo empieza jugando Rooney y Berbatov en punta, luego pasan a jugar con Carlos Tevez, no es que no recuerdo si era Carlos Tevez, yo creo que sí que era o Tevez o el propio Solskjaer. Y era una pasada ver a Berbatov en una función casi más de media punta, era un jugador que se movía muy bien a los espacios libres, que era capaz de jugar de espaldas
aguantar, que combinaba muy bien. Era un jugador distinto, era un jugador muy distinto, yo creo, que para el momento, en un momento en el que quizás destacaban otro tipo de perfiles, pero un futbolista además con una calidad tanto dentro del área como fuera del área impresionante y una frialdad, un temple para saber amagar en el momento más adecuado o en el momento más crítico, impresionante. A mí Berbatov me encantaba. De los futbolistas que has visto en el campeonato ruso búlgaros, ¿con cuál te quedarías? Bueno, a mí personalmente Ibelín Popov me ha encantado. Tampoco tengo el conocimiento de todos los que han pasado, pero yo creo que Ibelín Popov o Dimitrov, recuerdo que hablé contigo de Dimitrov Sí, hace un año o dos. Dimitrov me pareció un futbolista distinto. Ibelín Popov tiene esa calidad del mediapunta, pero Dimitrov era ese extremo que siempre quieres en tu equipo, que siempre lo intenta, que siempre te encara. Así que yo creo que me quedaría con Dimitrov, el ex del Ural de Ekaterimburgo, que se retiró muy joven y una pena porque el Ural perdió un valor impresionante, un extremo con uno para uno, con gol, que quizá le faltaba un pelín de velocidad para ser todavía más diferencial, pero que a mí personalmente era esa clase de extremos que me gustan. pues Dimitrov, bueno, que le llaman en Bulgaria Hicho, Hicho. estuvo, sí, estuvo a prueba en el Arsenal cuando era todavía bastante joven, pero al final no impresionó a Arsene Wenger y bueno, pues fue al fútbol turco y después pues volvió otra vez y fue al Ural porque digamos estuvo en el Slavia que en esa época pues había un entrenador Tarjanov que estaba dirigiendo al Slavia y después lo cogieron en Rusia, pero bueno, digamos que a mí me sorprende mucho los jugadores búlgaros que se retiran a los 30 años. No es porque porque estén lesionados o no, sino porque se quieren dedicar a los negocios. Entonces, me choca un poco, ¿no? Digamos, yo pienso que los jugadores pues cobran bastante dinero y que, digamos, en un momento dado, cuando ya no están, todavía les queda unos cuantos años, pues deciden, bueno, pues ya no quiero seguir más en el fútbol. Sí, nada más. A mí me sorprendió, a mí me pilló por sorpresa la noticia de Dimitrov. De repente un día abrí Twitter y vi Dimitrov se retira, anuncio oficial del Ural. Y yo, ¿cómo? ¿Pero cómo así? Si tienes 31 años, no estás en edad de retirarte más. Tampoco era eso, no era un jugador que dijeses, bueno, ya no está para el fútbol de élite y prefiere abandonar que no jugar en una liga menor. No, no, era un futbolista que cada vez que entraba en el campo en el Ural a mí me parecía del mejor. Él y el Kabir, que juega por el otro costado, me parecía lo más diferencial en uno para uno que tiene el Ural. Y de hecho, este año el Ural empezó sin extremos. Se le fue a Aratore, que era un futbolista suizo que, bueno, en el Ural jugó poco realmente, pero que era muy buen jugador y cuando jugó lo había hecho muy bien. Se le fue Dimitrov y empezó la temporada sin extremos. En enero tuvo que fichar a tres extremos porque no tenía amplitud por banda, no tenía uno por banda y le estaba costando mucho el campeonato ruso a los de Ekaterinburgo y ha notado la baja de Dimitrov. Y por último, bueno, ya para acabar, eres bueno, bastante fanático del Ankar. El Ankar me acuerdo que fue el equipo que lo llamaban el equipo ruso-búlgaro, porque había muchos búlgaros ahí. Estaba Penev, si no me acuerdo, Bogoy Gorgiev también, Peter Zanev, que ahora mismo es el capitán del CSKA, que también estuvo en el Racing Ferrol y jugó también en el Celta de Vigo cuando estaba de entrenador Stoichkov y ahora mismo está resurgiendo el equipo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves la idea? Bueno, tengo dudas de qué va a pasar en el futuro. Sí que se ha hablado de que ya se ha realizado todo el papeleo para reinscribir a Alan Carper. Alan Carper estuvo en primera división hasta 2018, si mal no me recuerdo. Se salvó Sí, jugando sí. playoffs de descenso, no llegó a descender, pero por falta de financiación se fue. Era un club que dependía del Estado, que en 2017 la región de Perm cambió de gobernador y el gobernador vio que el fútbol generaba un gasto demasiado importante y que no atraía a tanta gente como para que mereciese la pena seguir generando ese gasto. Entonces retiró la financiación y el equipo no podía sobrevivir con autosuficiencia. Ahora parece que el gobierno quiere volver a apostar por Ankarper, que quiere volver a apostar por el fútbol en la región. Había otro club en la región que era el Esbesda, que no terminó
de coger el relevo, se quedó en tercera división, no llegó a tener la financiación que tenía Ankar Perm, entonces veremos qué pasa, pero yo considero que si vuelve de la misma forma, si vuelve solo con financiación estatal, se arriesga a que le vuelva a pasar lo mismo, a que llegue a primera división, que haya un cambio de idea o que haya otra pandemia como hemos tenido, que se ha cargado a muchos equipos en Rusia. En Rusia, por ejemplo, los equipos de la región de Vladivostok, tanto de fútbol como de otros deportes, por culpa de la pandemia, se han ido, han tenido que renunciar a ser profesionales y pasar a ser amateurs, porque no había dinero. Y es el problema un poco que tiene el fútbol ruso. No sé cómo va el fútbol búlgaro, pero en Rusia la Igualmente, mayoría de equipos dependen del Estado y eso es un problema, porque si pasa algo, o si hay un cambio, o si hay un momento de crisis, lo va a notar el triple, el equipo. no, digamos en Bulgaria, pues hay los dos, digamos, hay un modelo que lo llaman en Bulgaria Bastitsa, que significa padrino, que son clubes que lo llevan por un hombre, como por ejemplo um, Ibrahimovic lleva el Chelsea, dando En mucho Rusia los dinero, seis grandes, digamos, sí, no hay un hombre. Yo creo que el único que está dirigido como tal por un hombre es el Krasnodar que tiene a Galitsky, al oligarca, pero luego Zenit está con Gazprom, Dinamo con el BEV, con el Banco BEV, bueno, con el VTB, perdón, el BEV está en el CSKA, el Spartak tiene a Leonid Fedun, o sea que también más o menos por ahí, pero luego quitas a los grandes y te das cuenta de que la mayoría dependen del Estado. sí, sí, igualmente pasa en Bulgaria, bueno, hay algunos clubes como por ejemplo es el Ludogorets que lo lleva Kirill Domovchev, CSKA Grisoganchev, Lokomotiv Plovdiv que lo lleva Hristo Kwashiorski. Y digamos ahora mismo el Botev Plovdiv pues lo lleva Anton Zingarevich, que es un ruso que bueno, que ya estuve entrevistando al director ejecutivo del club y ya me dijo que tenía muchas academias en todo el mundo. Y bueno, no sé a qué se dedica exactamente. Estuvo en Reading, lo tuvo un tiempo y bueno. Pero los demás pues son digamos, del estado, como, bueno, no sé en qué forma, pero son del municipio o estado o como se llame. ¿Tú cómo ves que se va a desarrollar el fútbol ruso? Bueno, es difícil valorarlo porque no hay un plan certero, o al menos que yo conozca, así que hay unas previsiones de trabajo hacia 2030, pero la pandemia ha cortado un poco todo, ¿no? Yo no veo, al menos yo desde fuera, no veo un plan claro como sí que ha habido en otros países como Islandia, sobre todo los países escandinavos, o en Estados Unidos, que ha habido planes para dar una evolución correcta al fútbol y yo creo que en Rusia no existe un plan como tal. Sí que hay algunas medidas, pero es todo bastante individual. Es pues un poco lo que haga el Zenit por su parte, que aparezca una escuela como el Chertanovo por Moscú, que el Rostov haga un proyecto propio de cantera en la región de Rostov del Don, pero no hay algo conjunto que una financiación específica, una idea de generar escuelas en todas las ciudades, no hay algo grupal, que yo creo que es lo más importante si quieres explotar el fútbol nacional, porque a través de tres, cuatro escuelas no vivas. Sí que es importante tener escuelas potentes, pero también necesitas escuelas pequeñas que den oportunidades a aquellos jugadores que no llegan a entrar en las escuelas potentes. Yo creo que lo mismo le pasa a Bulgaria y también lo conecto también con Rumanía, que en este caso lo han solventado un poco con la erupción del Vitoru Constanza de la Academia de Hagi. Y Mm. que digamos que ese club y puede ser también el Craiova también y el Steaua, bueno, el antiguo Steaua, están digamos generando todos los futbolistas para todos los equipos. En Bulgaria tuvo un proyecto así también Christos Stoikov que quería crear una academia que construyeron el estadio y todo, pero digamos se retiró un poco de la esfera del fútbol, ahora mismo es comentarista y la verdad es que eso repercute mucho porque no hay material nacional, entonces hay muchos jugadores extranjeros que, bueno, que tienen unas cualidades que bueno, que no las conocemos muy bien, dudosas, digamos. Y Mm.
No sé si Sí, el fútbol búlgaro al fútbol ruso le pasa un poco igual. sí, hace falta que haya una apuesta clara del Estado, de la Federación Nacional, y una apuesta también por pequeños inversores o medianos inversores que quieran invertir en el fútbol regional, que normalmente pues, suelen ser exfutbolistas o personas que amen en sí el deporte. Y yo creo que pues, lo que tú comentas en Bulgaria y en Rusia, eso a día de hoy falta, sí que hay algunas iniciativas, pero claro, tiene que ser algo mucho más conjunto. ¿Ves cómo está el fútbol en Inglaterra, en Alemania, en España? Y ves que el trabajo regional es muy importante? Yo, por ejemplo, a mí me sorprendió saber que en Rusia hay mucha gente que no se juega fútbol 11 en las categorías amateurs. Yo, por ejemplo, aquí en Coruña juego fútbol 11 siendo un amateur. Es importante que también las categorías amateurs estén bien desarrolladas, tengan sus instalaciones, porque para que los de arriba funcionen, los de abajo tienen que también funcionar. Si no, el salto es muy grande y se quedan muchos equipos sin poder cubrir esas necesidades. Sí, 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 es así, la verdad. Y bueno, digamos, para acabar, te doy muchas las gracias de que vengas a mi podcast y bueno, que seas, digamos, el último invitado, que yo lo tenía un poco planeado, que fueses el último invitado porque contigo empezó todo. Y bueno, muchas gracias y bueno, que yo creo que has marcado el camino a todos las pequeñas cuentas de fútbol modesto diferente, que no te hablen siempre de Real Madrid y el Barcelona. Entonces, darte las gracias y por el camino que has marcado a todos y adelante. Pues tío, muchísimas gracias de verdad por eso, porque creo que no hay nada que le llene más a alguien como yo, que me refiero, soy un chavalito de 23 años, tampoco soy aquí ningún experto ni nada, que alguien pues pueda verme como un ejemplo y pueda seguir mis pasos, digamos, con otras ligas. De verdad, muchas gracias, tío. Pues bueno, este ha sido el último capítulo del podcast. Darle las gracias a todos los que han participado, a todos los que me han escuchado y muchas gracias a todos y bueno, a ver si nos volvemos a escuchar otra vez. Yo espero pronto ya comenzar con mis proyectos tanto en Twitch como en YouTube. Estoy pensando en hacer la final de la Copa de Bulgaria el 19 de mayo y a ver si hay más sorpresas alrededor de eso y muchas gracias a todos y voy a decir un hasta luego.